Buenas, bienvenido. Hoy como tal vengo a hacer un video sobre lógica de programación. Esto con la finalidad de darle un cambio a los que venía trabajando, que era de concepto en HTML, y hacer algo más práctico, o sea, más de reto. Entonces comenzaré obviamente por el principio. Usaré esta página de guía de projecteuler.net que nos facilita una cantidad de ejercicios considerable y sobre todo que la dificultad va aumentando poco a poco. Entonces, en el primero, que fue el que desarrollé, les voy a explicar en qué consiste y cómo lo abordé. Entonces, primero nos dicen, si nosotros listamos todos los naturales, todos los números naturales por debajo de 10, y que sean múltiplos de 3 o 5, nosotros tenemos los números 3, 5 y 6 y luego el 9. La suma de ellos es 23. Entonces encuentra la suma de todos los múltiplos de 3 o 5 por debajo de 1000. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta acá? O sea, ¿qué tuve yo en cuenta? Primero, lo que tú te tienes que preguntar es qué debo saber para resolver ese problema. Entonces, una de las cosas que te dice inicialmente, ¿cuándo A es múltiplo de B? ¿Cómo así? O sea, cuando un número es múltiplo, por ejemplo, de este 3 o 5. ¿Tú cómo sabes cuándo cumplen esta condición? Entonces, tú acá te vas al Mozilla y averiguas un concepto que se conoce como red. El resto normalmente es cuando tú como intentas dividir un número por otro y al no ser una división exacta te queda como un residuo. Nosotros acá normalmente lo conocemos como residuo, pero tú lo puedes trabajar de otra manera. O sea, lo puedes haber trabajado de otra manera. Hay algunas personas que lo entienden como un módulo, entonces así, el operador resto. Aquí cuando dicen 4 entre 2, ¿cuál es el residuo que queda? Cero, porque la división es exacta, pero cuando hacen el ejemplo con el 13, 13 entre 5 te queda un residuo de 3, porque 5 nada más descuenta hasta el 10. Entonces siempre va a quedar ese espacio, ese 3, que no va a ser divisible entre 5. Y te queda ese resto, sea que el número sea positivo o negativo. Como te dicen de los naturales y no de los enteros, tú tomas son los casos de los números positivos, no te pones a ver acá. Porque son las condiciones del ejercicio, números naturales, es lo que te menciono acá. Entonces, ¿qué otra condición te dicen? Que deben ser menor al número que te pongan. O sea, la gente va a tomar un n, ya sea 10, puede ser 15, 20, 30. En este caso te lo ponen a hacer con 1000, pero siempre es menos. Y lo otro que debes hacer es sumar esos números. Son números que tú vas obteniendo, al final tienes que sumarlos. O sea, tienes que mostrar la suma. Encuentra la suma de todos los números. O sea, no te piden mostrar cuáles son los múltiplos como tal, o cuáles son los números que sostienen, los números naturales que son múltiplos de 3 o 5, sino que te dicen súmalos enseguida. Entonces ya ahí sabes que tú no tienes que guardarlo en una lista ni mostrarlo. Eso es importante comprenderlo. Te dice cómo haces con la condición de que cumpla esa condición de módulo, de resto, de múltiplos de 3 y 5. Entonces yo lo que hice fue un if con un operador OR. Te digo, el número i que está condicionado por la variable que entre, porque es como un iterador que va a sumar, va cambiando de uno, va aumentando de uno en uno. Entonces el número i módulo de 3 que sea igual a cero. O si hay un 5, un módulo de 5, o sea que un múltiplo de 5, tú lo pasas acá, lo sumas y lo vas sumando de manera iterativa. Esto también lo puedes simplificar con el más igual, a que se vaya sumando automático, pero yo como a efectos prácticos de que se entienda qué hace el código, lo dejé de esta manera. Entonces al final, ¿cómo lo muestro? Yo imprimo, después que termine toda la iteración del for, sale, lo imprime el resultado como tal total que haya quedado aquí en este operador sum, esta variable de sum, que ya la declaré aquí afuera, es importante, porque si la declaras adentro, solo sobrevive como tal hay unos conflictos del scope.
Entonces que te van a después a dar problemas. Entonces ya con esto cumple como con esta condición de saber cuándo es un múltiplo, cómo yo puedo comprobar una condición de manera reiterada. Este es no lo había mencionado, el uso del for, que tú cada paso que das por este for vas comprobando esta condición. ¿Cómo haces la condición? Como tienes que velar porque se cumpla o que sea múltiplo de 3 o 5, porque aquí te lo mencionan, or, cuando te dicen y, eso es importante al momento de leerlo. Ya tú sabes que tienes que utilizar este operador OR, operador lógico, y hacer la condición. Y cuando lo otro, ¿cómo suma el resultado? Lo suma. Suma igual al valor que tenga la suma más lo que vaya siendo el valor que vaya tomando la variable i cuando va aumentando. La i aumenta, comienza en 0. Pregunta, no cumple, pasa 1, no cumple, llega hasta 3. Bueno, cumple esta condición. Entonces el primer número que me va a llevar el resultado a la suma va a ser 3. Pasa a 4, no cumple. Pasa a 5, cumple. Pasa enseguida de suma. Paso a 6, cumple. Entonces, para verlo como tal en la práctica, comencemos. Primero que cumple va a ser 3. Entonces aquí presionamos, va a estar en la consola, porque recargamos. Recuerda que el número tiene que ser, el n que colocamos aquí debe ser mayor porque le está preguntando por debajo. Entonces, aquí vemos que menores a 4 va a tener el múltiplo 3 nada más. Recargamos. Si colocamos el 10, vamos a tener la respuesta 23, que es que va a ser el 3, el 5, el 6 y el 9. Si colocamos hasta el 7 para no tener 9, ahí, por ejemplo, el 7, solo vamos a tener 14, que es 6 más 5, 11 más 3, 14. Y ahí vemos que el algoritmo funciona. Entonces probamos con el 1000 y nos da 23.168. Es la suma de todos los múltiplos de 3 o 5 en esos números. Aquí, cuando es 3 o 5, por ejemplo, múltiplo de 15, como es un OR, el OR da la misma pasada. O sea, no es como que los vaya sumado, sino la misma pasada. Como el 3 y el 5 lo avalan, el pasa. Si hacemos el ejercicio con el 100, vemos aquí 23.318. Entonces, esto es lo que le quería mostrar, así como lo estoy viendo, lo estoy enlistando como en el HTML, colocando en primero una lista desordenada que va mostrando a cada elemento de lista, y esos elementos de lista voy colocando el párrafo de los ejercicios. Para el próximo video como tal, estaré haciéndole los números de la de Fibonacci, que es esto. Y aquí te dice, considerando los términos en la secuencia de Fibonacci, que no excedan los 4 millones, encuentra la suma de esos valores. Entonces, como ponerle un máximo, como ir haciendo la serie hasta que llegue a ese máximo. Eso es lo que va a estar preguntando siempre. Therefore, la serie Fibonacci hasta se debe hacer con un hacer hasta o mientras que el resultado. Eso lo iremos viendo en el próximo video, ¿sabes? O sea, siempre que tengan un problema de esto que necesiten resolver, se pueden apoyar por partes, o sea, lo pueden ir desglosando por partes. Aquí tú ves todos los números naturales, entonces ya tú sabes que son positivos. Menores a 10, ya tú sabes que el n va a ser 10 y tienes que utilizar un menor que. En lo que vayas a hacer, tienes que utilizar un menor que. Entonces, sean múltiplos de 3 o 5, ya esta es una condición que tienes que cumplir. ¿Cómo hace que, de verdad, cómo sabes que algo es un múltiplo y cómo hace una condición OR lógica? Entonces, los números que obtiene, entonces la suma de esos números es tal, ya aquí implícitamente te dicen que no tienes que hacer una lista de estos números, guardarlos en una lista, sino enseguida sumarlos.
ya te lo están diciendo. Entonces es como para que no trabajes de más. Porque tú te puedes poner a hacer la lista y después ir sumando, guardarlo en una lista y después irlo sumando uno en uno, pero vas a tener que hacer doble trabajo. Hace un for para recorrer, para saber todos los múltiplos y después tienes que hacer otro para recorrer la lista que salió. Bueno, y ahora va a salir la música esa.